Buenas tardes muchachos y bienvenidos a esta octava clase de lo que es nuestro curso de Fundamentos de Metalurgia y Materiales en la parte experimental, bueno, experimental entre comillas, pero bueno, es la parte experimental. Hoy vamos a empezar con lo que es el ejercicio 2, que es el ensayo de tensión y ensayo de compresión, y vamos a empezar con un breve repaso de la teoría relacionada a ambos ensayos. Para ello vamos a comenzar viendo qué es un esfuerzo, o dando una definición de esfuerzo. Vamos a ver un poquito rápido a qué corresponde un ensayo de tensión, a qué corresponde un ensayo de compresión, cómo se hace una curva de esfuerzo de formación ingenieril, cómo se hace una curva de esfuerzo de formación real, una comparación de algunas curvas de esfuerzo de formación, ingenieril y real y algunas otras cuestiones. Y vamos a ver qué propiedades podemos obtener de ambos ensayos, ¿sale? Del de tensión y del de compresión. Vamos a comenzar definiendo un esfuerzo. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué es un esfuerzo. Y bueno, sabiendo qué es un esfuerzo de tensión y qué es un esfuerzo de compresión. También hay que ver cómo se cuantifica la resistencia de un material ante un determinado esfuerzo que se le aplique. Bueno, para definir un esfuerzo podemos hacerlo desde el punto de vista de la mecánica del medio continuo, considerando un cuerpo arbitrario como es esta esferita, ¿sale? En donde hay una superficie S, un plano S, que pasa por un punto P, que tiene, bueno, la superficie S, un vector normal, ¿no? Al plano N. Si sobre superficie S actúa una fuerza, delta F, sobre un área infinitamente pequeña, delta A, estamos hablando que en el punto P existe un esfuerzo debido a que esta fuerza se está aplicando sobre esta área. Entonces un esfuerzo queda definido como el límite cuando el área tiende a cero de la fuerza aplicada por unidad de área. Es importante señalar que un esfuerzo va a tener dos componentes, un componente normal y un componente cortante, ¿sale? En este caso sería paralelo a la superficie S y el normal que es perpendicular. Si estamos trabajando en tres dimensiones, bueno, tendría tres componentes, ¿no? Uno normal, AS y dos cortantes que serían paralelos a S, sobre S, más bien. Y vean que en este caso el esfuerzo importa no solo la dirección en que se aplica la fuerza, sino también el área sobre la cual se está aplicando. De esta manera, en mecánica del medio continuo, nosotros podemos definir un esfuerzo como un conjunto de fuerzas o momentos equivalentes a lo que es un tensor de esfuerzos. Entonces, un tensor de esfuerzos es esto, ¿no? Si se acuerdan sobre la superficie S, nosotros tomábamos una sola fuerza, ¿no? Y sobre esta, la fuerza que se aplicaba tenía tres componentes. En el caso de un elemento estructural o un elemento sólido al cual estemos analizando mediante esta aplicación de esfuerzos, si tomamos un elemento infinitesimal, esta en coordenadas cartesianas, claro está, este de aquí es un cubito, tiene nueve componentes, ¿sale? Tiene esfuerzos normales, que es ZZ, que es esfuerzo sobre el área Z en dirección Z. Componente X, esfuerzo sobre el área X en dirección X. El componente YY, esfuerzo sobre el área Y en dirección Y. Y tiene componentes cortantes, ¿no? En el caso de Z, sobre el área Z y la componente ZY y la ZX, o sea, sobre el área Z en dirección Y en dirección X, igual en X sobre el área X en dirección Z, sobre el área X en dirección Y, y en el caso de la cara que está, que es normal a Y, tenemos un componente cortante que es en dirección Z y un componente cortante en dirección X, de tal manera que sobre este elemento sólido van a actuar nueve esfuerzos en lo que se denomina tensor de esfuerzos. Entonces, el esfuerzo es una fuerza por unidad de área en la que no solo importa la dirección de aplicación, sino también el área en la que se está aplicando, ¿sale? Eso es la definición de esfuerzo. Es importante, tiene las mismas unidades que la presión,
pero en el caso de la presión es solo importa la dirección en la que se está aplicando, ¿sale? Sería más o menos la idea. Esto ya lo van a ver en semestres posteriores con más detalle. Pero bueno, la idea es que un esfuerzo es una fuerza por unidad de área que tiene un área de aplicación y una dirección de aplicación. ¿Sale? Eso es con lo que tienen que quedar. Esta cosa es simétrica, entonces no es tan complicada de manejar como si no lo fuera. Entonces no le tengan miedo, ya lo verán en un futuro y podrán resolverlo, llegado el momento, ¿sale? Bueno, entonces si ya vimos que un esfuerzo se aplica sobre un elemento sólido, ¿por qué nos interesa conocer el esfuerzo? Bueno, en el caso de los materiales, la gran mayoría durante su aplicación va a estar sometida a una serie de esfuerzos. Por ejemplo, en este caso tenemos acero estructural que va a tener diversas cargas sobre el mismo. En este caso, principalmente verticales, ¿no? Por el efecto de la gravedad y que van a estar soportando cosas. Si ven, por ejemplo, en esta unión, estos tornillos van a estar sometidos a un esfuerzo cortante. Entonces, todos estos materiales tienen que tener cierta resistencia al esfuerzo para que no se vaya a desplomar esta estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un eje automotriz. Este también va a estar sometido a esfuerzos. Eh, en este caso, no queremos que porque el esfuerzo sobrepase la resistencia del material, vaya a sufrir una deformación permanente. Entonces tenemos que hacer el cálculo para que esto esté, mantenga su forma, ¿no? Mantenga la forma final del producto el mayor tiempo posible dentro de los esfuerzos a los que puede estar sometido, ¿no? De manera segura. No son los únicos materiales que están sometidos a esfuerzo, los metálicos. Por ejemplo, en este horno, en el interior hay una capa de ladrillo refractario y bueno, está cubierto por otro refractario aglomerante que están sosteniendo una gran cantidad de metal. Entonces ese refractario está sometido a esfuerzos también. Eh, Eso también tenemos que considerarlo y tenemos que saber la resistencia a los esfuerzos que tiene ese material. Igual la tubería de PVC no está sometida a grandes esfuerzos estructurales, se tiene que mantener por sí misma sin quebrarse. Ahora sí que la masa de agua que va a pasar por ella o la masa de líquido que vaya a pasar por ella es lo que tiene que contener. Entonces tenemos que calcular la resistencia al esfuerzo para que no se vaya a deformar o a fracturar durante su operación. Entonces tanto materiales cerámicos como poliméricos también están sometidos a esfuerzos, al igual que los materiales metálicos. De hecho, actualmente, por ejemplo, en lo que es el área de la construcción, se están desarrollando concretos reforzados con fibras de acero. Entonces ese concreto también tiene una cierta resistencia a la tensión o a los esfuerzos que hay que considerar que es un poco más elevada que un concreto normal, ¿no? Que sería un material cerámico por sí solo, no un compósito. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Tenemos que calcular el esfuerzo para saber que nuestro material no va a fallar. Ahora, ¿cómo lo medimos? Bueno, una de las formas de medirlo son los ensayos de tensión y compresión. En el caso del ensayo de tensión, consiste en aplicar una carga que es perpendicular a la sección transversal de una probeta cilíndrica. Entonces, nuestra zona de trabajo es esta zona cilíndrica que está en el centro. Para ello usamos una máquina de ensayo que consiste en un motor, ya sea servoeléctrico o, o hidráulico, que nos va a ayudar a aplicar esa carga, ¿no? Entonces la carga se aplica en sentidos opuestos de ambos extremos de la probeta, ¿sale? Entonces esto va a estar sometido a un esfuerzo de tensión, así se le llama. La zona de ensayos está en medio. Tenemos esta zona de aquí que va a estar sujeto por las mordazas. También es importante, puede ser lisa, puede tener una cuerda. Y bueno, la probeta va a tener determinadas dimensiones bajo norma, ¿no? Puede ser cilíndrica o puede ser plana. Dependiendo de la aplicación a la que queramos someter el material, pues nos conviene más ensayar una u otra. Ahora, la carga se va a aplicar de manera gradual, no va a ser una carga
instantánea, sino que va a ser una carga que se va a aplicar lentamente, de tal manera que vamos a poder medir la deformación de la probeta a lo largo del ensayo, al igual que podemos medir la carga aplicada, ¿sale? Inicialmente, cuando sometemos un material a cualquier esfuerzo, entra dentro de una zona que se llama elástica, sale una deformación elástica. Esto quiere decir que el material, si no sale de esa zona, se va a recuperar completamente. No es una deformación permanente. Una vez pasada esa zona elástica, la carga siendo suficientemente alta, va a provocar que el material se deforme de manera permanente, en lo que denominamos una deformación plástica. Entonces, bueno, a nosotros nos interesa medir ambas zonas. Queremos ver nuestro material cuánto aguanta antes de deformarse permanentemente, y una vez deformado permanentemente, cuánta más carga puede soportar antes de fallar, ¿sale? En este caso, las probetas normalmente se rompen debido a la forma en la que se aplica el esfuerzo. Entonces, si vemos de esta imagen, inicialmente tenemos la probeta sin ninguna deformación. Eh, una vez que alcance determinada carga, bueno, esta probeta empieza a estirarse, va a estar en la zona elástica, va a ser como la misma probeta pero más delgadita, ¿no? Y bueno, una vez que llegue a la zona plástica, lo que ocurre normalmente, debido a la naturaleza de los esfuerzos a los que está sometido el material, que son dos esfuerzos normales, eh, dos esfuerzos normales y ambas cabezales se mueven, o un solo cabezal también puede estar moviéndose, pero debido a que esta zona está sujeta, pues también está sometido a un esfuerzo, ¿no? Entonces va a tener este esfuerzo normal de la cabeza que está fija, por así decirlo, y un esfuerzo normal de una cabeza móvil, ¿no? Entonces, esfuerzo normal en direcciones opuestas, eso es la tensión. Y bueno, debido a que se están aplicando estos esfuerzos normales y que no hay una forma de detener la deformación de las paredes laterales de la probeta, lo que ocurre es que en estas empieza a ocurrir este fenómeno que se llama encuellamiento o extrusión, ¿sale? O extrición también le llaman. Entonces, bueno, esto es una reducción del área sobre la que se está aplicando la fuerza de manera permanente, hasta llegar al punto en el que la probeta falla y se rompe. Entonces, bueno, estos serían los esfuerzos que nosotros estamos midiendo, ¿no? Queremos llegar a ver cuánto tarda el material en empezar a presentar esta deformación, cuánta es la deformación máxima que va a soportar, o la carga máxima que soporta, y finalmente cuánto esfuerzo requiere hasta la falla del material. Em, Dado que el esfuerzo depende del área donde está aplicado, inicialmente tenemos un área grande. Entonces, si se acuerdan, el esfuerzo era una fuerza entre un área. Entonces, cuando esta área se hace más pequeña, el esfuerzo se incrementa porque la división empieza a ser sobre un número menor. Entonces, esto crece, ¿no? El cociente es un número menor, el denominador. Entonces, crece. ¿Sale? Entonces, este incremento en esfuerzo también se tiene que considerar, ¿no? Cuando llega a esta área que es mucho menor a esta, pues a pesar de que la carga aplicada parece disminuir, pues podemos visualizar o podemos considerar que se está incrementando el esfuerzo aún así, ¿sale? O también, si la carga es constante, se está aplicando de manera constante, pues también aquí va a tener un mayor esfuerzo, va a estar sometida a un mayor esfuerzo en la probeta, a pesar de que la carga no se incrementa, sino que lo que se reduce es el área sobre la que se está aplicando. Normalmente en el ensayo de tensión, como les digo, se termina en el momento en que la probeta falla. Ahora, si nuestra probeta va a fallar, perdón por eso, podemos analizar la fractura que el material sufre. Entonces, normalmente hay tres comportamientos del material. Hay una fractura completamente frágil, que si ven, bueno, casi no sufre ninguna extrusión. Y casi no, porque sí sufre un poquito, pero bueno, prácticamente está sin deformar la probeta, sencillamente se rompe, generando una superficie algo rugosa, eh, generalmente plana, por así decirlo, llamarla, es como plana pero rugosa, ¿sale? O sea, como que tiene muchos dientitos. Y eso hace que luzca brillante cuando nosotros la miramos.
Cuando nosotros tenemos un material completamente dúctil, la deformación es muy grande antes de romperse, ¿sale? Entonces vean que aquí se está reduciendo muchísimo el área antes de que termine el ensayo. Esta es una fractura mucho más dúctil. Entonces, por ejemplo, este límite, un material muy frágil podría ser vidrio, ¿no? Si nosotros intentamos separar una barra de vidrio, pues seguramente vamos a obtener una fractura así. No se va a deformar mucho antes de que falle. Esta, por ejemplo, podría ser plastilina, ¿no? Si nosotros estiramos plastilina a temperatura ambiente, pues va a ser un material muy dúctil. Entonces va a sufrir mucha deformación antes de romperse. La mayoría de los materiales metálicos entran en una fractura mixta, entonces no es totalmente frágil ni totalmente dúctil. Genera una fractura que se llama copa cónica, eh, que bueno, tiene una región que está muy deformada en los bordes y en el centro tiene una región que prácticamente se parece a esta, ¿no? Una fractura frágil. Entonces, bueno, es un material, la mayoría de los materiales metálicos tienen este tipo de fractura que no es ni totalmente frágil ni totalmente dúctil, pero su comportamiento sí cambia de metal a metal, ¿no? Entonces hay unos que son más frágiles, hay unos que son más dúctiles, pero podemos analizar un poquito ese comportamiento mediante la fractura, tanto cualitativamente como cuantitativamente, si alcanzamos a medir mediante análisis de imágenes ese porcentaje frágil o ese porcentaje dúctil que va a tener esta fractura. También hay materiales metálicos frágiles y también hay materiales metálicos dúctiles completamente, ¿sale? Pero la mayoría va a caer en este comportamiento. Eso sería, bueno, eh, lo último del ensayo de tensión que se debe mencionar es que las probetas están bajo norma. Entonces, tanto el diámetro de la probeta como la longitud que se va a considerar para el ensayo están normadas mediante la norma ASTM 8, que es el método estándar de prueba para el ensayo de tensión en materiales metálicos. El diámetro nominal de la probeta es de media pulgada y la longitud nominal sobre la que se va a medir esta deformación es de 2 pulgadas, ¿sale? La mordaza no está contemplada dentro de la región donde se va a desarrollar lo que es la deformación, entonces la mordaza va a permanecer prácticamente sin deformación y la forma que tenga o la región que va a estar en la mordaza, más bien dicho, la región que va a estar en la mordaza de la probeta, pues puede tener varias formas, ¿no? También en la norma las describen. Entonces puede tener cuerda como las que usamos o puede ser plana como las que se emplean en algunos otros laboratorios, ¿no? Ambas tienen ventajas y desventajas. Depende más bien del equipo que se vaya a emplear para hacer el ensayo. También hay probetas planas, la norma también las describen, vienen normadas las dimensiones, entonces le pueden echar un ojillo por ahí. Bueno, en cuanto al ensayo de compresión, en este caso también se trata de dos cargas normales o dos fuerzas normales a lo que es la superficie de una probeta cilíndrica, en este caso sin ninguna región para las mordazas, simplemente es un cilindro de material que se va a someter a dos cargas normales perpendiculares al área transversal del redondo. Y bueno, en este caso pues no hay mordazas, ¿no? Sino más bien bloques que dan soporte a lo que es el ensayo para que la máquina no se vea afectada. En este caso, la carga se aplica en ambos casos en la misma dirección a las caras, eh, o, sí, se aplica en la dirección de ambas caras, ¿no? Entonces, de esta manera va a estar sometido el material a un esfuerzo de compresión, ¿sale? Lo estamos oprimiendo. En el otro caso, que era el ensayo de tracción, lo estábamos estirando. En el compresión, lo estamos aplastando. Entonces, bueno, al igual que en el ensayo de tracción, la carga se aplica de manera gradual, de manera que nosotros podemos medir la deformación que vaya a sufrir el material y vamos a tener control de la carga aplicada en todos los momentos. Inicialmente, igual la probeta se va a deformar elásticamente, no va a haber una deformación permanente, hasta que llega un punto en que se supera ese límite de resistencia del material y la probeta se empieza a deformar permanentemente. Bueno, dadas las características del ensayo o de los esfuerzos que se están aplicando en nuestro ensayo de compresión, al tener aquí estar pegado a otro material que le va a ejercer fricción
O sea, va a haber fricción entre esta cara y lo que sería el soporte eh, que se va a usar para hacer la compresión. Esto impide que el material fluya libremente. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un gradiente de lo que serían esfuerzo de fricción. Entonces, en la parte central, al no tener como el efecto de esa fricción de las caras, va a fluir libremente hacia los costados, formando esta forma que se llama abarrilamiento. Entonces, a diferencia del ensayo de tensión, que se formaba un encuellamiento y se reducía el área, en este caso el área se ve incrementada y bueno, hay que considerar eso, ¿no? Que a pesar de que el esfuerzo se va a aplicar sobre prácticamente el mismo material, o la carga no va a permanecer invariante, el área sobre la que se está aplicando va a cambiar, entonces eso también cambiaría lo que es el esfuerzo. En este caso normalmente no se fractura la probeta, ¿sale? Tiene que ser un material muy frágil para que llegue a fracturarse. Nosotros detenemos el ensayo en una carga determinada que elegimos o elegimos qué tanta deformación queremos que presente o bien aplicamos la carga máxima que nuestro equipo sea capaz de aplicar. Entonces el criterio de paro aquí no está tan bien definido como en el ensayo de tensión, que es cuando se fracture. En este caso, si el material es frágil y se fractura, se detiene en cuanto se fracture. Si el material no es frágil y no se fractura, si es suficientemente dúctil, se para en el momento que nosotros así lo deseemos, ¿no? Normalmente, o bueno, podría ser la carga máxima que tenga nuestro equipo, ¿sale? Para tener un criterio, por así decirlo. Y bueno, en este caso las probetas son cilíndricas totalmente. Y hay varias dimensiones, están también bajo norma, en este caso es la norma E9, que es el método estándar de compresión para método estándar de ensayo para mediciones de compresión en materiales metálicos a temperatura ambiente. Entonces también están bajo norma. Hay tres tipos de cilindros: cilindros cortos, medios y largos. El que nosotros usamos es un cilindro corto que tiene 1 pulgada de largo por media pulgada de diámetro, ¿sale? Entonces es 2 veces HND de relación, ¿sale? Y es el que usamos, pero hay varias más opciones que vienen en la norma, ¿no? Hay distintas dimensiones que se pueden usar de la probeta. Entonces esto tendría que ver con el ensayo de tensión y el ensayo de compresión. Entonces, bueno, ¿qué es la curva esfuerzo de formación? La curva esfuerzo de formación lo que nos dice es la relación que hay entre ese esfuerzo que estamos aplicando al material con la deformación que está sufriendo el mismo. Muchas veces no nos es posible monitorear directamente lo que sería la deformación que está sufriendo el material, debido sobre todo al fenómeno del encuellamiento o del abarrilamiento. Como el área va cambiando instantáneamente, si nosotros no estamos midiendo ese cambio instantáneo, no podemos cuantificar realmente el esfuerzo que se está aplicando en el material en todo momento, porque el esfuerzo depende del área de aplicación. Por lo tanto, en ese caso, usamos lo que es la curva de esfuerzo de formación ingenieril. Este guioncito va aquí en medio, es un errorcito. Y bueno, si no podemos medir la deformación ni longitudinal ni radial, lo que hacemos es calcular el esfuerzo ingenieril o la deformación ingenieril. Esto sería la fuerza que se está aplicando entre el área inicial para el caso del esfuerzo, y para la deformación sería la diferencia de longitud o cuánto se está eh, deformando el material con respecto a la longitud inicial. Eh, Aquí este es el esfuerzo ingenieril, muchas veces también se le pone una S. Esta es la deformación ingenieril, muchas veces se le pone una E para diferenciar de lo que sería esfuerzo y deformación reales. F es la carga aplicada o la fuerza aplicada. A0 es el área inicial de la probeta, que es la que sí podemos medir. No podemos medir el área instantánea, que es esa reducción o ese incremento en el área. Pero bueno, podemos calcular el esfuerzo como la fuerza sobre el área inicial. Y bueno, en cuanto a la diferencia de longitudes con respecto a la longitud inicial, no podemos medir la longitud instantánea, por así decirlo, que va a tener la probeta, pero calculamos esa deformación como la diferencia de longitudes entre la longitud inicial, en lugar de sobre la longitud instantánea. En caso de que sí podamos medir
esa deformación instantánea que va a sufrir nuestra probeta, calculamos la curva de esfuerzo de formación real. En este caso el esfuerzo se calcula como la fuerza entre el área instantánea, ¿sale? De la sección transversal de la probeta, y el esfuerzo, como vamos a poder medir continuamente lo que es la deformación, se ve reflejado como esta integral que nosotros podemos expresar como el logaritmo natural de la longitud instantánea sobre la longitud inicial, o bien el logaritmo natural del área instantánea entre el área. Esto es por la equivalencia que hay entre el volumen y considerando que se deforma de manera homogénea, o sea que se está generando un cilindrito, por así decirlo, pero cualquiera de las dos que sea se puede emplear, ¿no? Tiene sus ciertas suposiciones, pero bueno, se puede emplear. Entonces si podemos medirlo de manera continua, usamos esta. Si no podemos medirlo de manera continua, usamos esto, ¿sale? Que es la que más se ocupa, porque bueno, medirlo de manera continua o medir de manera instantánea lo que es la deformación del material, pues conlleva a una serie de problemáticas. Se usan extensómetros, no es sumamente complicado, pero bueno, sí hay que usar un equipo adicional, y por ello es un poquito más difícil de que sea accesible a todo el mundo, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se ven diferentes curvas de esfuerzo de formación, más que nada para compararlas, ¿no? Vamos a comenzar comparando lo que son curvas de tensión y curvas de compresión. Entonces vean que la curva de tensión tiene o todas las curvas más bien, tanto tensión como compresión, tienen una sección inicial que es recta. O sea, es totalmente proporcionar la deformación del material con respecto al esfuerzo. Esta es la zona elástica de deformación. Si nosotros detenemos la prueba en cualquiera de estos puntos, el material se va a recuperar totalmente, va a regresar a su forma original. Entonces, en este caso se está generando como un cilindrito más gordito, totalmente un cilindrito, o un cilindrito más alargado, si es el caso de un ensayo de tensión. Entonces, si lo detenemos en la zona elástica, el material se recupera completamente. Una vez pasada la zona plástica, que es cuando el material se va a deformar de manera irreversible, en el caso del ensayo de tensión, vean que incrementa el esfuerzo, llega a un máximo y después decae hasta llegar al momento de fractura. Estas son curvas para una aleación magnesio-zinc-hafnio y están tomadas a diferentes temperaturas. Más que ver el efecto de la temperatura o de la aleación, lo que quiero que vean es la forma que tiene una curva de tensión y una curva de compresión. Ven que la de tensión llega a un punto máximo. Este punto máximo es cuando alcanza la mayor carga con respecto al área que se está empleando. O sea, el área ven que se va reduciendo. Entonces esa reducción de área nosotros no la estamos considerando debido a que son curvas ingenieriles. Entonces estas curvas ingenieriles, conforme el área eh, se va decrementando, no estamos cuantificando este efecto sobre el esfuerzo. Entonces, a pesar de que el área se vea reducida, nosotros seguimos aplicando una carga constante. Entonces, como el esfuerzo es ingenieril, el esfuerzo no va a cuantificar esa diferencia de área. Por lo tanto, va a llegar a un máximo y después va a decaer, a pesar de que no está decayendo, sino que sigue reduciéndose el área. Por lo tanto, esto sigue siendo ascendente en el caso de considerar un esfuerzo real contra deformación real. En este caso no, como no cuantificamos esa área instantánea, llegamos a un punto máximo y después empieza a decaer eh, antes de romperse. Entonces la curva de tensión tiene esta forma. Vean que la curva de compresión tiene una forma un poquito diferente. Llega a su esfuerzo de fluencia, que es cuando cambia de zona elástica a zona plástica. Y bueno, empieza a ser mucho más ascendente lo que es la deformación, teniendo una forma sigmoidal, ¿sale? Como una S. Y bueno, como este caso es real, pues también vemos eso, ¿no? Que no estamos considerando la reducción o el cambio en área. Como en este caso el área, a diferencia de este caso, se va incrementando, pues pareciera que estamos aplicando más esfuerzo, a pesar de que como el área es mayor, el esfuerzo debería ir no debería incrementarse tanto, ¿no? Sí se va reduciendo más bien. Y bueno, en este caso el material es suficientemente frágil como para fallar,
Entonces vemos que si se fractura, que tiene una reducción de repente en lo que es el esfuerzo. Y bueno, eso se debe a que el material empieza a fallar. Entonces, bueno, las dos curvas lucen un poquito diferentes. Normalmente por convección la curva de compresión se considera totalmente negativo el esfuerzo y totalmente negativo la deformación, porque en la curva de tensión consideramos que es la más popular, por así decirlo, o la principal en el ensayo de tensión. En este caso consideramos la deformación positiva porque estamos estirando el material y la carga la consideramos en dirección positiva, ¿sale? Como saliendo desde el área de aplicación. En el caso de compresión, como está en el sentido opuesto a ese esfuerzo, consideramos que es un esfuerzo negativo y como la deformación igual en este caso estamos reduciendo lo que es la longitud de la probeta, consideramos que la deformación también es negativa. Entonces una de las formas de presentarlo es presentarlos en el cuadrante 3 de nuestro plano cartesiano. Vamos a tenerlos del lado negativo, pero normalmente pero también se puede presentar en el cuadrante 1, ¿no? Únicamente hay que multiplicar por -1 tanto esfuerzo como deformación para que lo grafiquemos aquí en este mismo cuadrante donde está la detención. Ahora comparamos la curva esfuerzo-deformación ingenieril contra la real. Entonces vean la ingenieril, que es similar a la que se presentó anteriormente. Tiene una región elástica, que es esta región lineal, donde el esfuerzo es totalmente correspondiente a la deformación. Y después llega a una zona plástica. Llega a lo que denominamos esfuerzo de tracción, que es el máximo esfuerzo por unidad de área inicial, ¿sale? Entonces la carga se va incrementando, llega a un máximo y después se reduce, aunque como les dije, esa reducción se debe a que no estamos cuantificando esa reducción en el área, que haría que la carga siga incrementándose. Entonces se reduce, llega a su punto de quiebre o a su punto de falla y ahí termina la curva. Entonces esta forma corresponde a que no estamos cuantificando el área instantánea de la probeta. En el caso de que sí pudiéramos medir la curva de esfuerzo de formación real que considere ese cambio en área, vean que la curva tiene su zona elástica también y la zona plástica siempre es ascendente porque estamos cuantificando esa reducción en el área. Entonces aquí no cae, sino que sigue ascendiendo. Y bueno, podemos ver que conforme el área se va reduciendo, pues el esfuerzo también va incrementándose. También aquí podemos calcular la deformación de ruptura y el esfuerzo de ruptura. El esfuerzo de fluencia es cuando el material pierde esa cualidad de deformación elástica. Empieza la deformación plástica, que es este lado. Y bueno, hay diferentes formas de calcularlo. Lo vamos a ver en un segundito, ¿sale? Entonces, bueno, esa sería la diferencia entre una curva ingenieril y una curva real, y entre una curva de compresión y una curva de tensión. También podemos ver que dependiendo de las propiedades del material va a tener distintas curvas. Un material frágil va a tener muy poca deformación antes de fallar. Un material con una ductilidad media va a tener una determinada cantidad de deformación antes de quebrarse. Y un material que tenga una alta ductilidad, vean que se deforma muchísimo antes de que termine por fallar, ¿sale? Entonces, dependiendo de esa cualidad o esa capacidad del material para sufrir deformación sin romperse, que es la ductilidad, podemos clasificarlo dependiendo de ello, ¿no? Como un material frágil o dúctil. Esto también va relacionado con las fracturas que vimos hace rato. Entonces, un material dúctil o frágil lo podemos calificar tanto por la fractura como por el comportamiento de su curva esfuerzo de formación. En cuanto al efecto de la temperatura, esta también modifica lo que es la curva de esfuerzo de formación. Una temperatura baja va a hacer que el material se comporte un poco más frágil, ¿no? Ven que aquí tiene esta forma que tendría el de ductilidad media. Y a una alta temperatura, pues cambia el módulo de Young, que es importante. Y bueno, también el material se comporta mucho más dúctil, ¿sale? En términos generales. Entonces, bueno, con eso terminamos la comparación y vamos a ver qué propiedades mecánicas podemos obtener de los ensayos de tensión y compresión. Entonces, esta es una curva de esfuerzo de formación ingenieril clásica, que es a la que más deben, o a la que más acceso van a tener de los distintos materiales.
Y bueno, de esta curva de esfuerzo de formación podemos obtener estas cuatro propiedades en principio. La primera es el módulo de Young, que es la pendiente de la zona elástica. Y bueno, nos relaciona lo que es el cambio en fuerza con respecto a la deformación que sufre la probeta. Una vez que llegamos a este límite elástico, que es cuando la probeta ya sube una deformación permanente, nosotros consideramos esto un esfuerzo de fluencia. Entonces, este esfuerzo de fluencia es el que divide lo que es la región elástica y la región plástica. En muchos materiales se va a ver perfectamente porque deja de tener un comportamiento lineal y empieza a tener este comportamiento parabólico. Eh, pero en otros no es tan fácil de distinguir cuándo dejan de tener ese comportamiento. Sin embargo, bueno, en todas las curvas podemos medir este esfuerzo de fluencia. Podemos medir la resistencia a la tracción, que es el esfuerzo máximo que va a presentar la curva esfuerzo de formación ingenieril, le llaman UTS en inglés, o resistencia a la tensión, también se le denomina. Eh, resistencia a la tensión máxima, resistencia máxima, tiene varios nombres, ¿no? Dependiendo de la fuente, pues lo van a encontrar de diferente manera, pero se refiere a esto, ¿no? Al punto máximo de esfuerzo que va a presentar la curva de esfuerzo de formación ingenieril. Y tenemos el esfuerzo de ruptura, que es el esfuerzo que presenta el material antes de fallar, ¿sale? Entonces, este último esfuerzo, este último dato de esfuerzo que obtenemos, lo llamamos esfuerzo de ruptura. Ahora, muchos materiales no tienen este comportamiento tan bonito, ¿no? Que se ve una línea recta y luego una como sección parabólica, sino que este esfuerzo de fluencia no es tan fácil de distinguir. Por ejemplo, hay materiales que presentan este esfuerzo de fluencia doble, sobre todo las aleaciones con átomos intersticiales, como es el caso de un acero al carbono. El carbono es mucho más chiquito que el átomo de hierro. Entonces el carbono se puede mover o cabe entre los intersticios de los átomos de hierro que tiene nuestro acero. Entonces ahí está el carbono. Ese carbono no deja que se deslice libremente lo que es el hierro, como que lo atora. Por lo tanto se requiere un esfuerzo mayor para que empiece a presentar esa deformación plástica permanente. Entonces, aquí en este caso tiene dos esfuerzos de fluencia, un esfuerzo superior que corresponde al esfuerzo límite como para que esos átomos se deslicen y luego un esfuerzo de fluencia inferior que sería propiamente el esfuerzo de fluencia del material, ¿no? Que es donde normalmente debería presentar lo que es ya la deformación plástica. Pero bueno, tenemos este como esfuerzo superior debido a justamente ese efecto de los átomos intersticiales. Bueno, hay materiales que presentan este comportamiento, en cuyo caso pues podemos considerar el esfuerzo de influencia, pero también ¿no? El esfuerzo de influencia inferior sería como el esperado y este esfuerzo de influencia superior sería el esfuerzo requerido para que el material comience a fluir debido a esas características de la aleación. Hay materiales donde tampoco se ve justamente donde deja de tener un comportamiento elástico porque bueno no tiene bien definida como en este caso que deja de tener el comportamiento lineal, no lo tiene muy bien definido porque es totalmente curvo. En esos casos calculamos lo que es el esfuerzo de fluencia convencional, que se calcula en un punto 002 de deformación. Esto puede estar en pulgada sobre pulgada, milímetro sobre milímetro. La deformación es adimensional si se fijan en estas ecuaciones, ¿no? Porque es un delta L sobre L. Como esto tiene las mismas dimensiones que esto, es adimensional. En este caso, las dimensiones del esfuerzo son las mismas que la de la presión. Puede estar en pascales, que sería newton sobre metro cuadrado. La mayoría de las casas está en kilonewtons sobre milímetro cuadrado, entonces tiene unidades de megapascales o bueno relacionadas con lo que sería un esfuerzo y bueno así lo podríamos calcular, ¿sale? Entonces, bueno, el esfuerzo de fluencia convencional se calcula justamente en ese límite de deformación, se traza una línea paralela a lo que sería esta primera región elástica y en el momento en el que cruza, nosotros consideramos ese esfuerzo de fluencia convencional que está en el 0.2% de deformación, ¿sale? Si lo vemos en porcentaje es 0.2 y bueno, lo reportamos en caso de que no esté muy bien definido, como en estos casos, el esfuerzo de fluencia. Bueno, lo último que se puede calcular de la curva de esfuerzo de formación, que nosotros no vamos a calcular en este laboratorio, pero sí en un futuro podrán verlo,
es lo que se denomina el módulo de resiliencia y el módulo de tenacidad. Entonces el módulo de resiliencia es el área o la integral del área bajo la curva de la zona elástica, y el módulo de tenacidad es la integral del área bajo la curva completa, sale incluyendo la zona plástica y la zona elástica. El de resiliencia nos va a decir cuánta carga es capaz de soportar el material antes de comenzar a deformarse. Ese sería el módulo de resiliencia. El módulo de tenacidad nos va a decir cuánta carga es capaz de soportar el material antes de romperse, de fallar totalmente. Entonces, bueno, si ven, eso es una analogía bonita la que se le hace a lo que sería la condición humana. Un humano resiliente, pues sería resistente antes de comenzar a cambiar de actitud. Un humano tenaz es el que resiste antes de quebrarse, ¿no? Entonces, bueno, para que se acuerden un poquito, ¿no? Eh, y bueno, esos dos módulos no los calculamos en este laboratorio, pero los pueden calcular en un futuro, ¿sale? Si les interesan. Bueno, entonces en las curvas de tensión y compresión, en la zona elástica se puede calcular el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo de fluencia convencional, el módulo Young y el módulo de resiliencia. En la zona plástica se puede calcular la resistencia a la tracción, el esfuerzo de ruptura, en el caso de tensión siempre, en el caso de compresión no siempre, a menos que el material falle. Y bueno, se puede calcular el módulo de Tanesada. Entonces, en general, nosotros vamos a quedarnos con estas con estas tres: esfuerzo de fluencia convencional Young, resistencia a la tracción y esfuerzo de ruptura, si podemos calcularlo. Hay que tener en cuenta que en el caso del ensayo de tracción van a tener valores positivos normalmente, y en el caso de compresión van a tener valores negativos, a menos que lo multipliquen por -1 para volverlo positivo. Y bueno, adicionalmente a esos datos, nosotros podemos calcular el porcentaje de elongación y el porcentaje de reducción de área, que sería la diferencia entre la longitud final menor la inicial. Entre la inicial por 100 sería el porcentaje de elongación, y el de reducción de área sería el área inicial menos el área final, entre el área inicial por 100. Estos van a ser positivos en el caso de tensión, van a ser negativos en el área en el caso de compresión, ¿no? Porque la longitud final es menor a la inicial, entonces esto te va a dar negativo. En ese caso podríamos calcular porcentaje de acortamiento, que sería la cantidad positiva, y porcentaje de incremento de área, que sería la cantidad positiva en el caso de compresión. Y bueno, además de esto, también podemos evaluar lo que es la fractura, obteniendo lo que es el porcentaje de fractura dúctil y el porcentaje de fractura frágil de los distintos materiales. Esto es alguna bibliografía para que revisen un poquito. Bueno, estas serían todas las propiedades que podemos obtener, eh, al menos en este laboratorio. No todas las vamos a medir, de hecho, pero bueno, para una curva de esfuerzo de formación, vamos a obtener estas que describimos, también el porcentaje de elongación y reducción de área, y además vamos a evaluar la fractura. Eh, en nuestro caso, estos son libros que podrían consultar bueno, estos dos son libros, estos tres. Estos tres primeros son libros que pueden consultar para ver más de la curva de esfuerzo de formación. Estos dos son artículos que traen algunas cosas interesantes por si las quieren revisar. Esto, por ejemplo, son varias propiedades para aceros inoxidables, y este es ese que les mostré, ¿no? De la fuerza de compresión para una aleación magnesio-zinc-hafnium, ¿no? Y bueno, estos dos son para más adelante, sobre todo en la carrera, cuando vean comportamiento mecánico o conformado mecánico, serían más valiosos en ese momento. Ahorita con que estudien los fundamentos es suficiente. Y bueno, están las normas, ¿no? Entonces tenemos esta norma, la E6, que como les dije trae la terminología relacionada a lo que son los ensayos mecánicos. Entonces el de dureza ya tenía terminología, el de tensión compresión tiene otra terminología, la pueden consultar. Está la E8 y la E9, que es para el método de tensión y el ensayo de compresión respectivamente, ambos a temperatura ambiente, pero si tuviéramos que hacerlo a temperaturas elevadas, el de tensión viene en la E21 y el de compresión viene en la E209. Entonces eso sería todo por esta clase. Nos vemos la siguiente, muchachos, donde vamos a ver la parte práctica de lo que sería este ensayo. ¿Sale? Entonces nos vemos. Hasta luego.